Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos con esto. Bueno, buenos días a todos. Vamos a platicar un poquito del tema .NET Standard. Digamos, es un poco menos dinámico que los temas anteriores que hemos visto, los que vamos a ver después. Pero es importante conocer la parte de los estándares que se utilizan para construir los frameworks, ¿sí? Para que ustedes sepan al momento de hacer referencia a un estándar o a un framework en particular, no solo el set de APIs que ustedes van a tener disponibles, sino la portabilidad que ustedes van a tener con su código. Entonces, por eso consideramos que siendo la .NET Conf es un tema muy importante para ver. Entonces, en el caso de .NET, pues lo que tradicionalmente se conoce como .NET Framework, que es lo que la mayoría conoce, que está, digamos, desde el 2002 más o menos con la versión 1, y pues ahorita vamos por la 4.7 en el caso de .NET Framework, pues es lo que tradicionalmente conocemos como el framework con todas las librerías de clases de .NET, donde arriba pues construimos aplicaciones en Windows Forms, construimos aplicaciones en WPF, ASP.NET, digamos que son como las tres principales, y todas esas se construyen sobre las versiones de .NET Framework. Eso es lo que tradicionalmente se conoce como .NET. Ahora, recientemente, y luego de la adquisición de Xamarin, entonces pasó a formar parte de las librerías de .NET, la parte de Mono, que es una librería muy similar al .NET Framework, digamos que es un conjunto de librerías similares, pero que implementan para otras tecnologías, como por ejemplo iOS, para macOS y para Android. Entonces, digamos, es la implementación de .NET para esas. Y recientemente, ¿sí?, tenemos la introducción de .NET Core. ¿Sí? .NET Core, que el enfoque es ser multiplataforma, ¿sí? Entonces tenemos Universal Windows Platform, ASP.NET Core, y pues tenemos la librería de clases de .NET Core en BCL. Entonces, si se dan cuenta, bueno, ¿qué es .NET? ¿Es .NET Framework? ¿Es .NET Core? ¿O es Mono, que también se le conoce como .NET para otras plataformas? Entonces, digamos que ante ese problema, dijeron en Microsoft, bueno, no, tenemos que empezar a hacer un estándar. Y lo que hicieron fue que tomaron las librerías que consideraron ellos debían de ser comunes en toda la plataforma y formaron el .NET Standard, ¿sí? Hoy vamos a hablar de .NET Standard 2.0, pero comenzaron inicialmente por el .NET Standard 1.0. El .NET Standard 1.0 constituía un conjunto de librerías, ¿sí?, que intentó agrupar esto y decir, bueno, este .NET Standard, todas estas tres que ustedes tienen acá para poder llamarse .NET lo tienen que implementar, ¿sí? Entonces de ahí salió el estándar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran las complicaciones? Como les decía, ustedes como developers, si querían saber .NET realmente, tenían que saber .NET Framework, tenían que saber .NET Core y tenían que saber Xamarin, los tres, ¿sí? Dificultad para reusar código, ustedes hacían una su librería y la ponían en .NET Framework, que era lo que pasaba, la querían correr del lado de Mono y Xamarin. Si tenían algunas referencias a clases que no estaban implementadas en esta otro framework, no les iba a funcionar. De igual manera en .NET Core. Y obviamente dificultad de innovar. Cada innovación que ustedes querían hacer en el framework y querían aplicarlo, que todos lo tuvieran, tenían que implementarlo a los tres frameworks por separado. Entonces, de alguna manera, el mañana de .NET es basar las cosas en .NET Standard, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos implica esto? Pues, si se dan cuenta, sustituimos la capa de abajo y qué bonito, pues ya tenemos .NET Standard, pero es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto. Obviamente, ¿qué es lo que persigue .NET Standard? .NET Standard no va a ser un framework, no es una librería, sino es una especificación. ¿Esto qué quiere decir? El estándar, es decir, bueno, si yo me quiero llamar .NET, tengo que implementar esta especificación, ¿sí? Entonces, para yo decir, soporto .NET Standard, quiere decir que todo lo que tiene .NET Standard yo lo tengo que implementar. Obviamente, el estándar tenía que salir de una intersección de las tres frameworks que habían actualmente, y posteriormente pues el estándar crecer con ellas. Obviamente, las ventajas iniciales del .NET Standard es que ustedes conocen el estándar o conocen la especificación, no necesitan saberse las otras tres, sino que se concentran en el estándar. Es un común denominador y es mucho más grande.
El .NET Standard 1 empezó un poco limitado porque solo podía tomar, digamos, lo que era común. Pero el 2, digamos, ya es mucho más robusto. Ahorita vamos a ver algo de eso. Y innovación, mucha más innovación, porque ustedes entonces, su target no va a ser .NET Framework 4.6.1, no va a ser .NET Core, va a ser .NET Standard. Y ustedes ya saben que esa versión del estándar, miran quién de las otras la soporta y pueden portar su librería de clases hacia diferentes proyectos, por ejemplo aplicaciones móviles, por ejemplo aplicaciones web, ¿sí? Entonces, ¿qué es .NET estándar? Como les decía, es una especificación, ¿sí? Es un set de APIs que todas las plataformas de .NET deben implementar. ¿Qué quiere decir? Mírenlo como por ejemplo en este ejemplo, ¿sí? Vean me salté una, el .NET Standard como la especificación HTML, ¿sí? Entonces, el HTML es un lenguaje, pero es una especificación de objetos, de cómo mostrar objetos en una, digamos, en una página web alrededor del lenguaje. Y la parte del .NET Standard, entonces vendría siendo la especificación, y los implementadores de ese estándar, ¿sí? Del HTML son los browsers y del .NET Standard son los frameworks, ¿sí? Entonces un browser, para decir soporto HTML5, que es, digamos, una de las especificaciones HTML más recientes y más comunes ahorita, pues para soportar tienen que implementar ese estándar, ¿sí? Entonces vean .NET Standard como esa especificación que los browsers implementar, en este caso los frameworks van a implementar. Es, digamos, una analogía para comprender un poco qué viene siendo .NET Standard. Obviamente, dentro de las mejoras en .NET Standard 2.0 es que se agregaron más de 20.000 APIs de la versión 1 a la versión 2. Sí, la versión 1 estaba bastante limitada y uno de repente podía, yo voy a hacer mi librería .NET Standard 1.0, pero yo uso datasets. Es algo que comúnmente usan muchos que manejan datos en las aplicaciones. Los datasets no estaban en la versión 1 del estándar, ¿sí? Entonces, pero sí, entonces ¿qué hago? Tengo que usar otros objetos para poder manejar datos. A veces que leo los datos, datasets son muy prácticos para manejar, y por eso es un gran ejemplo de lo que mucha gente se quejó en la versión 1 del estándar. En la versión 2 dijeron, no, esto sí lo tenemos que incluir en el estándar, pero ¿qué implicaba eso? Por ejemplo, los datasets estaban implementados en .NET Framework, pero no los tenía .NET Core ni los tenía Xamarin. Entonces, si el estándar cambió, para las otras frameworks ser compatibles con el estándar, tuvieron que implementar los datasets, ¿sí? Eso es lo que implica, digamos, cambiar un estándar. Por eso no van a estar viendo cambios así exageradamente rápidos en el estándar, porque obviamente necesitan darle tiempo al framework que no lo implemente para que lo implemente. Entonces, y la ventaja del 2.0 es que, bueno, yo escribí mi librería en .NET Standard 2.0, pero mi librería hace referencia a un paquete NuGet que es para .NET Framework 4.6, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Entonces, el que hizo el paquete NuGet todavía lo va a seguir en esa librería. No tienen planes de pasarlo al .NET Standard. Entonces, temporalmente, si yo conozco qué librerías son las que, o la funcionalidad de ese paquete, o qué tiene internamente ese paquete, si es open source lo puedo ir a checar, entonces puedo hacer referencia a ese paquete desde un proyecto .NET Standard y como que me da un warning y lo encapsula para yo poder seguirlo utilizando. Digamos que no pierdo la funcionalidad de paquetes que usaba en .NET Framework, con el pequeño warning que me va a decir, mira, este paquete no está compilado para .NET Standard 2.0, sino para tal librería, pero podemos intentar utilizarlo. Esto es una medida temporal mientras mientras los que hacen los paquetes NuGet, que son muy famosos, pues implementan el nuevo estándar. Y dentro de las estadísticas que mostraron acá, es que los de Microsoft se fueron a platicar con los que hicieron los 100 paquetes más bajados de NuGet, y la mayoría sí está en proceso de pasar a .NET Standard 2.0 para poder, digamos, implementar esa especificación y hacer que todos los demás pues puedan utilizarlos, ¿no? Entonces vamos a ver una primera demo de cómo crear un NuGet package con ese compatibility shim, se llama. Fui a buscar la traducción de shim porque realmente yo lo utilizaba mucho la palabra en la oficina, pero nunca realmente había visto la traducción, y la traducción de shim literal es calce. Yo sí, el calce de compatibilidad no me gustó, mejor sigamos usando shim, ¿verdad? Entonces realmente hay traducciones que definitivamente no funcionan en español, ¿no? Entonces voy a pasarme acá a Visual Studio y no sé si lo pueden ver acá.
¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí? Entonces tenemos un proyecto que está en .NET Framework. Vamos a ver que esto está algo lento. Está en .NET Framework 4.6.1 y lo que voy a hacer es voy a crear una librería en .NET Standard y voy a trasladar mi código para esa librería para demostrarles esa parte de compatibilidad, que es decir, este Node no está para 2.0 pero todavía lo puedes usar. Ok. Entonces se dan cuenta, .NET Framework 4.6.1. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a crear voy a agregarle un proyecto a esta solución, ¿sí? Tengo el Visual Studio en español, no sé, ¿alguien entiende el Visual Studio en español? Todos lo usan en inglés. Digamos que lo puse en español a propósito para acostumbrarme a las dos versiones, porque a veces sirve saber dónde están ciertas cosas, porque las traducciones a veces no son literales. Ahorita voy a agregar la plantilla .NET estándar, como les decía. Entonces el shim va a hacer que yo pueda utilizar esa librería sin necesidad de reescribir el código o sin necesidad de buscar otra librería nube que simplemente el estándar, que puede ser que no haya, ¿verdad? Al final, ¿qué es lo que se busca con esto? Es que ¿para qué hacer un estándar? ¿Sí? El estándar nos va a servir para producir código que nosotros no vamos a tener que reescribir si lo queremos utilizar en plataformas distintas a las que estamos usando. Si por ejemplo, la típica migración que uno hace, que existe un sistema interno de la empresa donde uno utiliza ciertas librerías de objetos de negocios, ¿sí? Que se utilizan internamente, pero uno después las quiere exponer a un sistema externo y necesita correrlas en Linux, o necesita correrlas en Mac, o necesita correrlas en otro lado. Nosotros podemos portar esas librerías, ¿sí? Sin necesidad de tener que reescribirlas porque el framework no es compatible. Entonces, si utilizamos el estándar y el estándar está implementado en esa plataforma, fácilmente podemos portar el código. Si no, vamos a abrir rápidamente la solución que no quiere abrir. Vamos a abrir la otra. Es culpa del programador, no del Visual Studio. Sí. Aquí le voy a echar la culpa a la computadora porque sí está algo cargadita. Sí, no, ya. Así como de este lado, si no truena una demo cuando uno está trabajando aquí, no. Sí, no funciona. No es la última versión, no fueron 12 segundos. Ok, vamos a pasarnos a la siguiente demo, solo para, y después le regreso el shim de compatibilidad. La siguiente demo es las versiones de .NET Standard, o cómo podemos hacer multiversión de .NET Standard. Eso tiene que funcionar, esperemos. Entonces, se dan cuenta acá, tenemos el típico ejemplo de una aplicación que tenían que escribir dos librerías diferentes, ¿sí? Para poder presentárselas a dos plataformas diferentes. Aquí tenemos una aplicación de .NET 4.6.1, ¿sí? Y una aplicación de Universal Windows, ¿sí? En el caso, por ejemplo, es una aplicación muy sencilla que lo único que hace es utilizar el GPS y dar la posición actual, pero la implementación o la manera de obtener la posición actual en las coordenadas actuales donde uno se encuentra, ¿cómo es que se llama? En la 4.6.1 utiliza una librería, un tipo de librerías, y en la Universal Windows Platform, que es ASP.NET Core, utiliza otro set de librerías. Y dijimos, bueno, realmente nosotros al final solo queremos darle mantenimiento a una librería. ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacer una librería .NET Standard, ¿sí? Y van a ver trucos para directivas del compilador que nos permitan. En la 4.6.1 estamos usando el system.device.location, ¿sí? Y en el caso de la Universal Windows Platform estamos usando el windows.devices.geolocation, ¿sí? Por eso es que tenemos dos proyectos y dos implementaciones para cada una de estas aplicaciones. Pero ¿qué pasa si queremos entonces irnos a la parte del estándar? Se lo voy a mostrar acá. La ventaja de esta demo es que ya está hecha. Solo me voy a pasar al branch donde está ¿se fue la pantalla? Sí. Pero creo que es la cañonera. ¿Será la cañonera? ¿Será de solución? No, creo. No he cambiado resolución. No, si no se hubiera puesto azul. Voy a probar de desconectar y conectar. Sí, es la pantalla que está saliendo. Ya. Vamos a ver aquí que...
Bueno, el arranque. Ahí vamos. Ahí va. Perfecto. Ok. Entonces, aquí, digamos, la reescritura de esa librería. Ahorita lo vamos a ver. La reescritura de esa librería me permite hacer referencia a .NET Standard, ¿sí? Y utilizar la misma librería para dos proyectos que originalmente pues, están hechos en frameworks diferentes. Ahí vamos. Entonces, explorar las soluciones. Y si se dan cuenta, ahora ya solo tengo una librería GPS. Ustedes dicen, ¿cómo hizo esa librería GPS? Hay un truco, o una forma en la que ustedes pueden escribir una sola librería y que compile para los diferentes frameworks que ustedes quieren que se haga referencia después. Y si se dan cuenta, en el archivo de la configuración del proyecto, vamos a agrandar esta parte. Ok, acá le decimos Target Frameworks, ¿sí? Le decimos una versión de .NET Standard que nosotros sabemos donde funcionan nuestras librerías y que se compile para .NET 4.6.1, ¿sí? Y para Universal Windows Platform 10. ¿Sí? Eso nos permite que la misma librería, ¿sí? El output del nugget que tengamos sea compatible con esas tres versiones, digamos, de código. Y ¿otra vez se fue? Está bloqueando, ¿no? Tal vez es esto. Sí, ahorita vamos a... Ya. La gran, sí. No usaron el estándar. Lo visto, ¿ah? Si es que el CPU también lo tengo hasta el... Sí, vamos a ver, voy a tomar esto. ¿Ah? Sí, ¿ah? Vamos a ver. Ahorita vamos a montar un par de cosas para... Vamos otra vez. Entonces, como les decía, ustedes pueden hacer un multitarget de sus librerías para poder compilar el paquete NUGET y que cuando alguien utilice su paquete, ¿sí? A esa persona, si él está en .NET Standard que ustedes usaron, perfecto. Si él está en la versión de .NET Framework que ustedes usaron, que ustedes también compilaron, perfecto. Y si está en la otra, perfecto. Entonces, el paquete multiplataforma no ha salido nada, ¿no? No se deja. No se deja. Probar otra vez. No me gusta esto del interfaz USB, pero vamos compu. Pues sí, porque estaba funcionando y de repente murió. Volvemos después de unos comerciales. Luego vamos a break ahorita si quiere. No, pues solo probemos a ver si funciona aquí la proyección otra vez. ¿Ya le voy a cambiar? ¿Le bajó la resolución? Sí, ya le bajé. Y de HDMI encima de todo, Mira. Es que está saliendo por ese, entonces va a ser parte de la comida. Voy a probar HDMI. Un convertidor HDMI. ¿Ah? Sí, este. No, este. No, este. Vamos a cambiar la tecnología. ¿Me pareció? Sin señales, ese es el cable. Ese es el cable. Tal vez sí, ¿no? Pero vamos a probar otra vez. Yo creo que más creo que es el punto porque de repente empezó a fallar. Qué raro, ¿ah?
Tercera la García. Sí, si no, pues los doy platicadito. Sí, sí, sí. Yo no tienes amigos, unas vacaciones chidas. No, o sea. No, voy a agarrar otra máquina. Pues Es más, a lo mejor. No soportable, ¿no? Sí, remontas tus juegos. Sí, ya me deja, a ver si. ¿Ah? Como tres para su máquina. ¿Y será que se pueden redactar? Sí, la red está muy buena, ¿ves? Sí, está súper. Está súper, la red. Está bajando todavía. Ahorita vamos a revisar. Voy a bajarle acá. Última semana entramos a. Está. ¿Está, Menos, ¿no? Bueno, en lo que estábamos. Hicimos una librería multiplataforma y ahora deciden ustedes, bueno, ¿cómo implemento que se usan diferentes librerías para diferentes cosas? Y esa es la parte donde viene lo interesante. Aquí vamos a utilizar directivas de compilador, ¿sí? En donde vamos a hacer referencia específica a el target de compilación que va a tener mi librería. Si mi librería, ¿sí?, se va a compilar para .NET 4.6.1, ¿sí? Acá inclusive puedo decir, resaltarme el código de 4.6.1, entonces utilice este código. Esto el compilador, al momento de ir por esas líneas, va a decir, ¿qué target estoy? Ah, esto no, entonces lo ignora y se pasa a la siguiente línea. Si ese es el target que le toca, entonces agarra esa parte como para compilar. Si por ejemplo, yo voy para Windows, Universal Windows Platform, ¿sí?, entonces puedo hacer que el Visual Studio resalte el código que es para el cual estoy editando en este momento, ¿sí?, y al momento del compilador estar compilando la librería, la va a compilar 3 veces obviamente porque le pusimos 3 targets, ¿sí?, va a utilizar los componentes de Universal Windows Platform. Y por último, pues definitivamente sí, cuando yo utilice la librería en un proyecto que no está soportado, me va a dar una excepción, decir Platform Not Supported. Esto es, digamos, una salida de seguridad en caso yo intente utilizar esta mi librería GPS Location en un proyecto que no soporte. Entonces, obviamente, pues así estamos, ¿sí? El código tal vez se mira un poco complicado. No sé si alguien ha visto este tipo de código en librerías compartidas en Xamarin, ¿sí? En Xamarin, por ejemplo, ustedes pueden agregar un proyecto, ¿sí?, donde pueden hacer directivas de compilador y decir, si es iOS, use este código, si es Android, use este código. Exactamente lo mismo que estamos haciendo acá, solo que para, digamos, poder utilizar una librería estándar, y posteriormente, cuando haya evolución y haya otra plataforma que queramos soportar, podemos agregar algo más, pero siempre solo estamos manteniendo un proyecto, ¿sí? Eso es lo importante. Esta es la parte de la multireferencia de las librerías. Vamos a regresar a la demo anterior, ¿sí?, para ver el shim de compatibilidad que ustedes pueden utilizar. Vamos a hacer Visual C Sharp y vamos a agregar en .NET Standard una biblioteca de clases .NET Standard. Vamos a poner CL y la vamos a agregar al proyecto. Entonces esta es una librería .NET Standard. ¿Qué pasa cuando yo traslade mi código que está .NET Framework 4.6.1 a la librería .NET Standard? Entonces, en el momento que yo traslade mi código, pues ellos tienen algunas dependencias que va bajando. Puedo eliminar este archivo de class 1CS que no me va a servir. Y voy a trasladar mis clases de acceso a base de datos hacia la nueva librería. Entonces, hagamos una demo antes, corramos este programa. Es un programa bastante sencillo. Va digamos, a un archivo XML, lee unos registros y los presenta en pantalla. La demo más sencilla del mundo después de Hello World, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, le doy cargar acá y lo que hace es que va a leer el archivo y lo carga acá. Entonces, voy a pasar mi código ahorita para la librería .NET Standard. Entonces, ¿qué código es? Este Northwind Database. Voy a pasar para la librería. ¿Ah? No, este es un código bastante sencillo, no es Entity Framework. Y el XML, donde lee la base de datos, obviamente. Y los voy a
Entonces, si mi referencia a la nueva librería está bien hecha, la voy a agregar acá. Uy, perdón. Entonces voy a agregar referencia a mi librería de clases. Y voy a volver a correr el programa. Compila y lo va a correr y debe funcionar igual porque ahorita, digamos, mi código aún es .NET Standard Compatible. Si se dan cuenta, no tengo ningún warning ni nada que me diga que mi código no puede correr ahí. Vamos a meternos a ver si nos falta alguna referencia y vamos a utilizar las bondades del nuevo .NET. Aquí está, system.data. Entonces, tipo nombre, mostrar posibles soluciones. Entonces, ¿qué me va a decir? El nombre o tipo. Me va a dar la sugerencia de qué tengo que hacer. Generar clase. Generar nuevo tipo, agregar system.data.dll. Entonces me agrega la referencia. Si se dan cuenta, yo no tuve que ir a referencias, agregar y buscar las referencias, sino él mismo me sugirió qué referencia tengo que agregar, soportando la parte que decía la parte que decía Carlos en la conferencia anterior. Entonces de igual forma podemos agregar las referencias faltantes a ver si esta parte funciona. No, esta es la variable. Pero creo que no era este dato que tendría que agregar. Sí le dije, vamos a ver. .NET Standard 1.4. Okay. Probamos 1.6 porque creo que la 2.0 la instalé en la virtual. Entonces, si se dan cuenta, ahorita cambié la versión del estándar. En esta versión del estándar no está soportado todavía dataset, ¿sí? Entonces, en la versión 2.0 sí está instalada la parte de dataset para poder utilizar esta parte. Esta demo entonces no la vamos a dar ahorita, sino nos vamos a quedar solo con la otra de la multiplataforma. ¿Qué es lo que quería yo llegar con esta intervención con ustedes? Algo muy importante. ¿Sí? ¿Qué versión de .NET estándar quiero hacer referencia en mis librerías? ¿Sí? Entre más alta la versión, obviamente van a tener más APIs que ustedes van a poder utilizar. Si se dan cuenta en esta dataset, en el 1.1.4 y 1.6 no existía. Al momento de pasarme a 2.0 ya existe. ¿Sí? Ahora, si ustedes utilizan una versión del estándar muy alta, recuerden que tanto .NET Framework, Xamarin y ASP.NET Core tienen que implementar esa versión del estándar para poder utilizar su librería. Entonces, si ustedes utilizan una versión más baja del .NET estándar, pues van a tener más alcance al momento de compilarlo. Pero entonces ahí ya será la decisión de ustedes si lo que ustedes necesitan utilizar del estándar tiene que ser de las versiones más anteriores. Ustedes pueden irse versiones anteriores del estándar, poder hacer su librería, pues lo que van a hacer es van a abarcar más plataformas, ¿sí? Entonces, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, target lowest version you can get away with, ¿sí? La versión más baja que ustedes puedan hacer referencia y que tengan todas las librerías que ustedes necesitan utilizar, a esa referencia. No necesariamente tiene que ser la 2.0, ¿sí? Entonces es importante que ustedes conozcan, ¿sí?, hacia qué plataformas quieren ser compatibles. Por ejemplo, si la librería la quieren hacer disponible para algo que solo está en .NET Framework 4.5, ¿sí?, tienen que usar una versión del estándar más bajo, a diferencia de si ustedes quieren hacer 4.6, ¿sí? ¿Cómo va creciendo el estándar? El estándar, ahorita digamos que el framework que más avances o más inversión está teniendo en Microsoft es el .NET Core, ¿sí? Toda la inversión de creación de librerías, de creación de APIs se está haciendo en .NET Core, ¿sí? Entonces dicen, pero ahorita salió .NET Core 2.0 y salió el .NET Standard 2.0, ¿van a seguir creciendo igual? No necesariamente.
.NET Core va a avanzar más rápido, ¿sí? Van a seguir creando nuevas funcionalidades, van a seguir mejorando los APIs y todo, ¿sí? Y .NET Standard en algún momento va a evaluar y decir, ok, .NET Core implementó esto me parece que es de utilidad para implementar los nuevos frameworks, lo ponemos en el estándar, ¿sí? Sacamos una nueva versión del estándar y hacemos que el resto de frameworks lo implementen. Entonces, si está en el estándar, ustedes van a tener la certeza de que van a tener disponible ese conjunto de librerías volvemos a las mismas, en Xamarin, y la van a tener en .NET Framework tradicional y no solo en .NET Core. Entonces digamos que ahorita la fuerza que está moviendo el estándar es .NET Core, pero no van a ir a la par. O sea, si ustedes hacen algo en .NET Core, no esperen que inmediatamente vaya a aparecer en el estándar, sino va a llevar un tiempo en lo que se según el estándar y no todo va a pasar al estándar. Una pregunta de aquí, ¿Sí? con eso. Este .NET Core que estamos hablando de multiplataforma, quiere decir que empezamos a utilizarlo ya como se llama Linux, en Mac, en todo esto. Es correcto, es correcto. La idea de .NET Core, o si alguien no ha visto .NET Core, no ha utilizado .NET Core es el acercamiento de Microsoft a hacer una librería a una librería de clases que sea multiplataforma, ¿sí? ¿Eso quiere decir? Lo que sale en .NET Core corre en Linux, corre en Mac, ¿sí? Y corre en iOS, ¿okay? Entonces, es por eso que ahora, digamos, toda la fuerza de desarrollo se está yendo a .NET Core, pero no están descuidando el estándar porque obviamente interesa seguir soportando las otras plataformas, la plataforma Windows y la plataforma móvil del lado de Xamarin. Entonces, van a ir un poquito detrás en cuanto a implementación del estándar, pero siempre van a tener eventualmente muchas funcionalidades del estándar. Pero el enfoque es .NET Core por la parte de multiplataforma. Y ahorita, ¿sí? Una consulta, asumo que es backward compatibility todo el estándar. Si tengo una librería con Target 1.4, por ejemplo, y una librería con estándar 2.0. Muy buena pregunta, y precisamente lo tenía más adelante, por cuestiones de tiempo no lo había programado, ¿sí? Y aquí había mucho de eso. .NET Standard, ¿sí? Como es un estándar, va a ir creciendo, ¿sí? Y si se dan cuenta en esta gráfica que tengo acá atrás, la versión 1.4 va a contener la anterior, la versión 1.5 contiene la anterior y la versión 2.0 contiene todos los de la anterior. O sea, crece, no va a eliminar APIs, ¿sí? Entonces se va a seguir creciendo y por supuesto, si ustedes se pasan a 2.0, la ventaja es que todo lo que hicieron en 1.4 va a funcionar. Ok, esa es parte de lo mejor. Si se dan cuenta, era una presentación con muchos más slides, pero nos los ahorramos un poquito por cuestiones de tiempo. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no tomemos unos 10, no sé si quieren mucho break o poco break, o 10 minutos, 15 minutos. 10. Vamos 10 para estirar al baño. 10 minutos, estiramos y todo y seguimos ya con... Bueno, solo una cosa. Vimos entonces la parte de introducción de las mejoras en la IDE. Vimos referencias y librerías. Ahora ya nos vamos a pasar a la parte un poco más de base de datos. Y por último vamos a ver ya cómo el despliegue de nuestras aplicaciones. Tratamos de organizar la conferencia así para que tenga cierta continuidad en la lógica que van a tener. Entonces igual, cualquier duda, estoy a sus órdenes. En el Twitter, Cloud Cepeda, publico ciertas cosas que a mí me parecen de interés personalmente y no solo retuitear por retuitear un montón de cosas, ¿sí? Y pues obviamente lo que tengamos de las conferencias, algunas cosas de Xamarin, también mucho en Xamarin. Y pues si me quieren escribir un correo por cualquier duda específica, pues ahí está mi correo en el site. Así que muchas gracias y vamos ahorita al break. 10 minutos y volvemos.